Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde tenemos un programa con información impactante. ¿Sabía usted que durante este confinamiento, estamos hablando de marzo 2020 a la fecha, el consumo de pornografía infantil en nuestro país aumentó en un 73%? Datos fuertes, ¿verdad? Por eso quiero pedirle que no se mueva de su lugar, porque hoy lo necesito más que nunca. Póngase en contacto con nosotros desde este instante a través de este código QR que tenemos aquí y simplemente tiene que acercar su teléfono celular y entrar en contacto con nosotros, porque precisamente a través de estas redes sociales fue donde recibimos hace apenas unos días un mensaje alarmante. Este fue de Antonia, quien fue víctima de trata de personas. Lo más triste es que no fue el único mensaje. Coincidentemente, Claudia también nos escribió porque nos comenta que su hija fue víctima de también estas personas, solo que ella no corrió con muy buena suerte y simplemente nunca más regresó a casa. Esta tarde vamos a conocer desgarradoras historias de las cuales, le repito, necesito de ustedes, de su opinión y sobre todo que todos estemos perfectamente informados qué es exactamente la trata de personas. ¿Sabe usted lo que significa? Para que todo nos quede muy claro, le preparamos esta información y corre. La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. Es considerada una forma moderna de esclavitud y se estima que existen alrededor de 800,000 víctimas por año. En México, más de 4,300 personas han sido víctimas de trata de personas en los últimos años, de las cuales 82% son mujeres y niñas. Especialistas en la materia aseguran que nuestro país se ha vuelto un foco rojo por ser de tránsito, así como origen y destino de personas esclavizadas. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número más alto de víctimas de trata se registró en 2015 con 1,171, le siguen 2016 con 782 y en 2018 con 574, aunque los activistas aseguran que existen muchas más que no han sido contabilizadas. Por si esto fuera poco, se sabe que México produce 60% de toda la pornografía infantil mundial y durante el confinamiento, el consumo de este delito aumentó en 73%. Si eres víctima, conoces o sospechas que alguien lo es, repórtalo. Te daremos absolutamente toda la información para que tengas a la mano esos teléfonos de emergencia que puedes usar en caso de ser necesarios. Esperemos que nunca suceda, pero todos tenemos que estar unidos con esto, en esto, y por supuesto nuestras redes sociales van a tener y contener estos números. Recuerden, aquí está el código QR, siempre disponible para ustedes. Bueno, las víctimas tienen como propósito la esclavitud, sobre todo laboral, mental, reproductiva, trabajos forzados, extracción de órganos, explotación sexual o cualquier forma moderna de esclavitud. El tema de esta tarde se refiere a víctimas de trata de personas. Y nuestro primer caso se trata de Antonia, quien fue víctima de trata de personas. Afortunadamente logró escapar, pero su caso quedó impune. Vamos a conocer su historia. Cuando tenía 15 años, yo conozco a este tipo en un baile del pueblo donde vivíamos. Me invita a bailar, intercambiamos números telefónicos. Me enamoré y sin decirle a mi mamá, me fui con él. Bienvenida, Antonia. Bien. Antonia viene caracterizada por protección y además por petición de que tienes miedo de correr algún peligro, ¿cierto?
Sí, la verdad sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias porque a pesar de venir con pues algún tipo de disfraz, tienes el valor para denunciar tu historia y que todos aprendamos de ella. Ponernos alertas. Claro, que no se vuelva a repetir. Exactamente. Y precisamente también tenemos el apoyo de dos especialistas, primer nivel, como siempre acostumbramos en este programa, porque son ustedes, público, lo más importante. Y ella es Tere Paredes, que es asesora jurídica de víctimas de trata de personas. Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Rocío. Y también tenemos a Blanca Gil, quien es psicopedagógica y psicopedagoga, ¿no? Sí. Y tanatóloga también. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntanos, Antonia, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo empezó todo este calvario? Que hasta hoy, pues, te sigue haciendo bastante ruido. Pues fue cuando yo iba a cumplir 15 años. Yo recuerdo que estábamos vendiendo en la feria del pueblo antojitos mexicanos cuando un hombre me aborda, me invita a bailar, me pregunta mi nombre, intercambiamos números telefónicos, de ahí empieza a visitarme, empieza a cortejarme, empieza pues a envolverme, yo me enamoro, de ahí él me dice que no. ¿A los cuántos años de edad? A los casi 15. Menor de edad. Sí, yo iba a cumplir 15, estaba a días de cumplir 15 años. ¿Y él? Y él tenía 32 años. Wow. Más del doble de la edad, 17 años más que tú. Sí, y él me decía que no le dijera a mi mamá que estábamos en una relación. Meses después, sin decirle a nadie, me voy con él. Me escapo de mi casa, llego con él me lleva a Toluca. En Toluca solo alcanza a escuchar a unos hombres que le dicen es que es un problema porque es menor de edad, aquí no puede estar. De ahí regresamos, no sé dónde, la verdad solo recuerdo que me metió a un hotel, ahí se quedó 2 días conmigo y de ahí empieza mi infierno. ¿Es verdad que este hombre, después de tenerte 2 días solamente en una supuesta luna de miel, te dice que la única forma en que ustedes podrían permanecer juntos sería prostituyéndote? Es decir, que tú sostuvieras relaciones sexuales con amigos de él para así poder tener dinero. Sí. ¿Me cuentas detalles después de la pausa comercial? Sí. Voy a la pausa, señoras y señores, y al regresar, por supuesto, vamos a conocer a Aida, quien es la mamá de Antonia y también quiere que el agresor de su hija pague por lo que hizo. Vámonos a la pausa y recuerden, código QR en constante comunicación con ustedes para que nos den no solamente sus opiniones, sino también nos digan exactamente qué podríamos hacer en estos casos o si usted ya lo pasó inclusive. Regreso. La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. Es considerada una forma moderna de esclavitud y se estima que existen alrededor de 800,000 víctimas por año. ¿Sabes cómo protegerte para no ser víctima de trata de personas? Sí, bueno, creo que es algo que no solamente depende de cuidados propios, sino que tiene que ver con muchos otros factores, como el social o políticos y todo eso. Sí. Pues no compartiendo datos personales, no dar cuestiones de mi vida con gente que no conozco, sobre todo en redes sociales. No, la verdad no, porque si supiéramos no hubiera tanto secuestro, ¿no? Interesante como siempre el sondeo, ¿no? Recuerden, señores, código QR. En un momento más estaremos ya entrando en contacto con ustedes y leeremos sus mensajes para ver cuáles son sus inquietudes y cuál es el dato que ustedes quieren saber acerca de este tema en específico. Bueno, Antonia, hablábamos de que una vez que este sujeto te llevó con engaños, obviamente, a un hotel, te dijo después que la única forma en poder seguir juntos o sobrevivir o sacar dinero era que tú sostuvieras relaciones sexuales con sus amigos. Sí. ¿Lo hiciste?
Sí, por amor, se podría decir. Nunca me gustó, siempre fue forzado, pero él me decía que si no, pues me fuera, que iba a ser la burla de mi familia. Muchas veces intenté escapar, pero la habitación siempre estaba con llave. Mi desayuno, comida y cena era un pan de dulce, un café y una caja de cigarros. O sea, ¿te hacía fumar? Me decía que para los nervios. Para la ansiedad. La ansiedad, sí. ¿Te creó algún tipo de adicción No. él? ¿No? ¿Tú fumabas antes? No. ¿Empezaste a fumar ahí? Sí, pues yo me sentía un poco, según yo, más tranquila. Solo veía por la ventana y muchas veces le pedí a Dios que me perdonara, que a lo mejor lo merecía por no haber escuchado a mi mamá a tiempo. O sea, ¿llegaste a pensar que Sí. lo que estabas viviendo era porque realmente lo merecías? Sí, de hecho yo siento que él se aprovechó por cómo veía que vivíamos, una familia tan disfuncional, un papá ausente, una mamá sobreprotectora, pero pues no con el apoyo que se necesitaba. No, o sea, me enredó, supo enredarme y después de esos 15 días de infierno me logró escapar. Sé que estoy en Zumpango, me voy con mi hermana. Lo único que recibo de mi hermana es una cachetada, es que mi mamá... ¿Cómo logras salir de ahí? Porque dices que fueron muchos intentos Sí. los que trataste, pero ¿cómo es que por fin logras salir de ahí? Un empleado entra a hacer la limpieza en la habitación y mira que yo estoy llorando, que le estoy pidiendo a Dios y él me dice, mira hija, tengo hijas y yo siento que no te mereces esto, no tienes tú la culpa de nada, te voy a dejar la puerta abierta, en 15 minutos te vas, pero si alguien te detiene, no digas quién te ayudó, nunca lo digas. ¿Y fue ahí cuando escapaste? Fue ahí cuando escapo, salgo, desconozco el lugar, le pregunto a una señora y me dice, estás en Zumpango. Yo ahí lo único que intento pues es pedir dinero para poder regresar, lo más cercano es mi hermana y ahí me dicen que pues mi mamá estaba hospitalizada. ¿Por No, lo mismo? ¿Por la situación? ¿Por tu ausencia? Se suponía, porque al día siguiente que íbamos a presentarme a la delegación, yo me encuentro a mi mamá frente a frente y me quedé en shock. ¿Cómo? O O sea, ¿quién te dijo que tu mamá estaba hospitalizada mi primero? hermana. ¿Y por qué te dijo eso? No sé, yo creo que como sabían que yo me había escapado, que yo estaba bien, que yo nada más había ido a visitarlas, o no sé. O sea, yo quedo en shock al ver a mi mamá. Mi mamá lo que hace es darme una cachetada y jalarme el cabello. Porque O sea, obviamente... Su enojo, su reacción, no sé. Y como me veía bien, aparentemente, ya hasta que rendí mi declaración, pues fue cuando mi mamá se enteró por todo lo que yo había vivido. ¿Tú le contaste lo que había Sí, pasado? en la declaración cuando me presentaron. Ahora, tú presentas esta declaración y obviamente cuentas o narras los hechos. Y en el momento en que tú dices que fuiste por propia voluntad con este sujeto, hay una respuesta ahí que hace demasiado ruido, porque te dijeron, pues aquí no hay nada que hacer, porque como fuiste por tu voluntad, por tu propia voluntad, pues no se puede tipificar como secuestro. ¿Te lo dijeron así? Sí, me dijeron que pues no proseguía. De hecho, a este sujeto lo presentaron en la delegación, no como detenido, sino como testigo. Ok. Como testigo me dejan encerrada en una habitación con él y él me dice que si yo digo algo más, me mata y mata a mi familia. Y esto fue porque en el momento en que Antonia desaparece, el sujeto, bastante hábil, se pone en contacto con la mamá y le dice, yo la ayudo a poder poner este tipo de volantes pegados y repartirlos para poder encontrar a Antonia. Es decir, él se puso como que a favor de ella
y esto como que cambió absolutamente toda la historia a fin de que él se acercó contigo, te amenaza, tú se la crees otra vez porque obviamente supongo que vuelves a vivir o a revivir todo lo que había sucedido con él y fue suficiente como para que no lo pudieran acusar como responsable a pesar de que tú dijiste que fue él. Exacto. Y lo pusieron como testigo. Como testigo. Déjame hacer una pequeña pausita porque después de esto Antonia cae en depresión. ¿De qué manera educas a tus hijas para que no caigan en manos de delincuentes que se dedican a la trata de personas? De alguna manera es evitar que tenga contacto con personas desconocidas, cerrar nuestro círculo y obviamente estar al pendiente de tanto de las redes sociales como del uso del teléfono. Pues en primera, formarle valores, que no confíen en toda la gente porque hay gente buena y hay gente mala. Los teléfonos, no ponerlos en pausa, ya ves que a veces luego no se ve la última llamada. Lo que yo les digo a mis hijos que siempre tenemos que tener la última llamada para rastrear el teléfono. De que no conviva mucho en internet con desconocidos, solo con su familia. Víctimas de trata de personas. Ese es nuestro tema hoy en su foro de Acércate, Rocío. Y bueno, en un momento más estaré viendo cuáles son sus mensajes a través de redes sociales. Pero mientras tanto, me quedé con una pregunta para Antonia acerca de cómo este sujeto que logró envolverte, engatusarte, como decimos, o si te enamoraste de él, o hoy ya sabes que no te enamoraste de él. No, yo siento que no fue amor. ¿Te engatusó? Me engatusó, sí. Él le ayuda a tu mamá para buscarte, inclusive se ofrece de ir a pegar estos volantes para poder localizarte. Y después te amenaza. Sí. Y entra como testigo y no precisamente como una persona agresora, ¿cierto? Déjame pasar a Aida, tu mamá, para que nos cuente un poquito más y también ir con nuestros especialistas para saber qué tenemos que hacer y sobre todo hay gráficas muy interesantes que nos viene a compartir precisamente Tere acerca de cómo es que estas redes funcionan y están perfectamente organizadas. Adelante, Aida. Pues me siento culpable por no estar más al pendiente de mis hijas, porque tenía yo que trabajar y pues ahora sí sacarlas adelante. Cuando mi hija desapareció, pues me sentí muy desesperada. A mí me dolió mucho lo que sufrió mi hija. Mucho me dolió y a la fecha no lo puedo superar porque pues ella tiene ese trauma. Ella todavía siente miedo, ella todavía siente como temor a lo que vivió. Bienvenida, Aida. ¿Y cómo no sentirlos, mujer? Sí. Mira, para empezar, ¿cómo no sentirlo si nunca, Blanca, Antonia ha sido tratada por un especialista? Nunca lo ha hablado, simplemente son recuerdos que vienen constantemente a su mente. Hoy ella ya tiene una nueva pareja, que también sé que como que no le atinaste mucho a la nueva pareja, ¿no? Pero tiene una nena de menos de 2 años y bueno, podrían ser motivos como suficientes para distraer de su mente aquel evento. Pero yo creo que mientras no lo trate con una psicoterapeuta como tú, pues no va a poder brincarla muy fácil, ¿no? Claro, aquí lo importante es que las familias hablen de estos temas. Exacto. ¿no? Que generemos prevención y ya después de que suceden estas cosas, que sea una terapia de familia y terapia individual para cada una. Claro. Porque lo que más duele en las familias es lo que no se dice, lo que no se habla, ¿no? Y aquí hay muchos silencios de tiempo atrás seguramente complicados, ¿no? Porque es multifactorial. Así es. Ahora, Aida, en el caso de usted, ¿también es un recuerdo que le hace demasiado ruido o no es tan constante como le sucede a Antonia?
Pues sí, porque vienen los recuerdos de que en realidad yo veo a mi hija que tiene ese trauma, que no lo puede superar, le tocó, pues sí, tiene su pareja y todo, pero pues yo la veo muy diferente. Entonces yo, pues a veces tengo mucho coraje de que cuando pasó todo esto yo pedí ayuda. Yo fui la que demandé, yo fui la que anduve pegando volantes, pues me sentía muy desesperada. ¿Recibió la ayuda? No, no me quisieron dar ayuda. Pues, ¿por qué? ¿Bajo qué argumentos no le quisieron dar ayuda? Pues en hecho de que me llevaron, pero al tipo ese yo pensaba que ya lo llevaban detenido. Pero no, sino que iba de testigo, no iba detenido. Porque se puso como una especie de víctima, Tere, ajá. ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, Tere, de entrada, este tipo de delitos, a 8 años de distancia que ocurrieron, ¿prescribió ya? ¿Puede denunciar, levantar una nueva denuncia? Dependiendo del caso, si se da la trata y la forma de explotación, puede que no haya prescrito. Okay. También puede ser que se pueda interponer una nueva denuncia. Y por otra parte, el Estado mexicano habría fallado en darle el derecho de acceso a la justicia a ella. Entonces, inclusive podría buscar la justicia en la Comisión Interamericana para que sancionen al Estado mexicano porque ella no accedió al derecho a la justicia. Ahora, si les quieren poner los pelos de punta, como me pusieron hace rato a mí, pues les voy a compartir un dato. ¿Qué resulta? Bueno, hasta se me eriza la piel. Yo no quiero ni pensar qué sentirá Antonia. Hace apenas 6 meses, cruzó nuevamente enfrente de ti este hombre. Sí. ¿Y qué sentiste? Mucho miedo. Mucho miedo porque se paró frente a mí, yo iba con mi pequeña y mi pareja y fue de, hola, te ves muy bien. ¿Enfrente de tu pareja lo hizo? ¿Tu pareja sabe lo que pasó contigo? No. O sea, que atrevido es. En ese caso se puede iniciar una nueva denuncia y solicitar medidas de protección. Esas son inmediatas y podemos acudir y acompañarla ante la Fiscalía General del Estado. ¿Nos puedes ayudar? Por supuesto que sí, Rocío. ¿Lo quieres hacer? Tengo mucho miedo. Mucho miedo porque tocó a mi hija y me dijo que estaba muy bonita mi hija, que la cuidara mucho. ¿Y ese miedo te va a impedir levantar una denuncia para precisamente evitar que algo te ocurra o le ocurra a tu hija? Antonia, es tu decisión, mi vida, pero el miedo no te sirve absolutamente de nada. Y yo no te quiero ver paralizada. Estamos contigo y yo creo que sí te serviría hablar. Primero, mira, vamos hasta haciéndolo por pasos. Primero, una terapia psicológica. Y obviamente a la par te ayudamos para que levantes una denuncia. No te vamos a dejar sola, de eso ten la plena seguridad y supongo que contamos con usted, señora. Claro. ¿Cierto? Sí. Vamos a evitar que este tipo regrese. Porque de qué anda haciendo de las suyas, anda haciendo de las suyas y las autoridades tienen que saberlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque de hecho cuando yo declaré todo el mundo me hizo ver culpable. Hasta mi papá cuando se enteró todo el mundo me dijo que yo me lo había buscado y que yo me lo merecía. ¿Y tú crees que te lo mereces? No. Eso es lo que quería escuchar. Voy a la pausa comercial. Yo creo que nadie merece vivir una situación como la que estamos presenciando esta tarde. Y además falta otro caso, pues igual de fuerte o todavía más fuerte que este, porque en el siguiente caso la víctima tristemente no logró sobrevivir. Voy a la pausa comercial, regreso porque Tere también nos trae una gráfica bastante interesante de cómo operan este tipo de organizaciones, qué tan peligrosas son y para qué o por qué quieren a sus víctimas. Vamos a la pausa, regreso. En México, más de 4.300 personas han sido víctimas de trata de personas en los últimos años, de las cuales 82% son mujeres y niñas.
¿Sabías a quién acudir si una persona cercana a ti es víctima de trata de personas? Sí, definitivamente primero tienes que tener confianza con la familia y de ahí ya directamente con las autoridades. Ahorita hay mucha gente que protege a las mujeres en este caso y actúan rápidamente. A la familia principalmente. No, fíjate que ahí sí no. O sea, acudiría a las autoridades, pero no sé si existe alguna fiscalía especializada o alguna instancia especializada con respecto a ello. Levantar un acta, pero es complicado porque pues no sabes en qué problema está metido, ¿no? Víctima de trata de personas. Si pusieron atención, que seguramente sí lo hicieron público, desde un principio dije, tenemos un programa fuerte, necesito de ustedes y me queda clarísimo que cuento con ustedes. Porque hace apenas unos instantes, segundos antes de entrar al aire, nos acaba de compartir Tere que las autoridades del Estado de México están sumándose a apoyar a nuestra panelista, Antonia, y por supuesto a su madre. ¿Cierto, Tere? Así es. Así que la respuesta es inmediata. Una vez que levantemos nuestra mano y nuestra voz, las autoridades hacen lo suyo y hacen lo correcto, ¿verdad? Así es. Ahora, hay gráficas que les tenemos que compartir. Oigan, pero antes de que les comparta cualquier gráfica, código QR está ahí siempre para ustedes, disponible. Aunque yo no se los mencione, por favor, acerquen solamente su celular, más que suficiente, y denos sus opiniones, sus dudas. O sea, ¿tienen alguna duda al respecto? Por favor, háganosla saber. Este es el momento. Y aunque estemos fuera del aire, no importa, nosotros siempre les vamos a brindar la información, la correcta, se las vamos a brindar. Bueno, gráfica, Chimino, que nos compartió Tere, una gráfica muy interesante acerca del modus operandi de este tipo de organizaciones. A ver, ¿la tenemos? Ahí está. ¿Nos explicas, Tere? Sí. Bueno, como ahí puede verse, Rocío, el problema de este tipo de delitos es el siguiente. Que viene en un círculo delictivo, o sea, no es un solo delito, sino es una cadena de diversos delitos. Entonces ahí podemos ver que generalmente se ve implicada la delincuencia organizada. Y tenemos que tener muy claro, como autoridades y como sociedad, la diferencia, porque a veces escuchamos hasta campañas que dicen que la trata de personas es sinónimo de prostitución o que la trata de personas es sinónimo de esclavitud y eso no es correcto. Así es. La trata de personas es la captura de un ser humano. Alguien que lo acecha, como a Antonia la acecharon, la analizaron, vieron que venía de una familia disfuncional, ¿sí? Entonces la capturaron y se la llevaron. No me queda claro en dónde vivía en ese momento. Pero ella refiere que se la llevan a otro lugar, ¿verdad? Y allá, en el otro lugar, se hacen la trata de personas es un delito previo, y hacen un delito segundo, que es una explotación de la prostitución ajena. O sea, la prostituyen. Las formas de explotación, ahí están, son diversas. Que es explotación de la prostitución ajena, reclutamiento forzado, matrimonios forzados, trabajos forzados, extracción de órganos, tejidos, etcétera, adopciones ilegales, experimentación biomédica ilícita, mendicidad forzada y, bueno, explotación delincuencial y vientres subrogados. Entran dentro de esta categoría también. Y el otro delito es esclavitud. Ok. Entonces, es toda una organización que tiene como objetivo, pues ya muy claro, hacia qué va dirigido. Así es. Muchas gracias por compartirnos esta gráfica, muy importante para todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El delito se cometió en el Estado de México. No digamos más detalles. Fue en el Estado de México. Así que, como anillito al dedo, una vez más, me queda clarísimo, y creo que al público igual, que las disidencias existen. Y que no por nada fue precisamente una autoridad del Estado de México quien se comunica con la licenciada Paredes para decir, estamos aquí para apoyar, estamos aquí para darle seguimiento y estamos aquí para que se levante esa denuncia de nuevo y para proteger a las víctimas. Es decir,
Desde el momento en que ustedes levanten la denuncia, quedan automáticamente protegidas. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. No, hombre, gracias. ¿Por qué? Si no hemos hecho absolutamente nada, excepto sumarnos a algo que se llama hacer justicia. Déjenme ir otro consejito nada más rápido. ¿Cómo ayudarías a una persona que fue víctima de la trata de personas y logró escapar? Híjole, creo que necesita terapia, necesita atenderse y pues volver a recuperar la confianza en él y en las personas. Llevarlas con las autoridades correspondientes es la primera instancia, no ocultarlas, simplemente exponer el caso para poder resolverlo de la manera más rápida. Dándole alojamiento a mi casa y a contactar a sus familiares. Le daría el apoyo necesario, tanto no solamente económico, sino moral y sobre todo emocional, porque esas personas han sido lastimadas en su autoestima. ¿Cómo los amo? En verdad. Qué lindos sondeos. Qué buenos razonamientos, lógicos, inteligentes. Ahora, ¿a dónde tenemos que acudir? Constantemente estamos poniendo datos, teléfonos. Si no alcanzan a anotarlos, entren a nuestras redes sociales. Ahí está el código QR disponible para ustedes todo el tiempo. Por favor, entren a redes sociales. Estamos ya aquí con los comentarios. En un momento más vamos a tratar de estirar todo el tiempo posible para leer cada uno de ellos. Y mientras tanto, quiero también hacer pasar a Claudia. Ella es la mamá de Erika, quien desafortunadamente no logró la suerte que ahora tiene Antonia de pues simplemente estar viva. Hace 3 años ocurrió esta historia y adelante. El 14 de julio del 2021 se cumplió el 3er aniversario de Erika, conocida en la calle como Perla. Yo como madre me siento culpable de la desgracia que vivió mi hija Erika. Lamentablemente fue enganchada por medio de un trabajo que era ficticio. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo está? Pues con mucho coraje porque apenas cumplió mi hija 3 años de su feminicidio y la verdad ha sido un caso muy complejo porque mi hija siempre, desde el principio hasta el final, siempre fue señalada de la peor forma por parte de las autoridades por la situación de que vivió en las drogas. Drogas que además le fueron ellos dando a Erika. A ver, vamos desde el principio. ¿Cómo es que Erika conoce a sus victimarios? ¿Cómo es que hacen la conexión? Bueno, la primera conexión que tuvo fue por medio de una chica que las invitó a trabajar repartiendo volantes. Empezaron a trabajar con ella, se las llevaban varios días. Y de repente Erika ya no apareció, de repente llegó un día a la casa toda chupeteada, toda golpeada, con miedo, ya tenía otro nombre, se llamaba Perla, y llegó a decirnos que si buscaban a Perla, que no sabíamos nada de ella, que aquí no vivía. Pues por nuestra suerte, cuando entra Mancera como procurador y se empieza a reconocer el tema de trata de personas, hizo el primer operativo contra la trata de personas en un hotel ubicado cerca de su casa de usted. Gracias. ¿Ahí la encontraron a ella? Fuimos a ver si estaba localizable ahí y no estaba, entonces nos invitaron a que fuéramos a denunciar si nosotros creíamos que estaba en ese delito. Fuimos a levantar la denuncia y todo, nos apoyaron. Y lo primero que nos dijeron ante el Ministerio Público que le diéramos una educación bien y que tuviéramos más cuidado con ella, ¿no? Entonces a mí me urgía que fueran porque Erika estaba viviendo un momento muy difícil y que fueran por ella. Entonces ya cuando terminamos la declaración y regresamos a la casa, pues ya no estaba, ya se había desaparecido, el señor que la tenía ya se la había llevado. ¡Wow! O sea, ¿se la volvió a llevar? Ajá, fueron y la amenazaron que si no salía de la casa, pues que tenía una familia y si sabía que prefería su familia o ella. Lo mismo que ocurrió con ustedes. Después, están amenazando. Después se levantó la denuncia, Erika ya no la volvimos a ver.
Después de casi 6 meses fue rescatada en la medida reforma al lado de Seido en un puesto de mariscos. ¿En qué estado? Aquí en la Ciudad de México. No, pero ella, ¿en qué estado? Pues, o sea, muy mal. ¿Drogada? Sí, ¿inconsciente o consciente? Bueno, cuando la vimos en la fiscalía, pues la vimos mal porque por las adicciones. Las habían empezado junto con otras vecinitas y otras amigas de ella. Las habían metido con lo que es el activo. Les daban activo para que duraran los servicios y que pudieran... Estamos viendo a Erika en pantalla. Y que pudieran aguantar todo. Porque ella sufrió muchos golpes, muchas vejaciones de muchas personas. Yo cuando leí su testimonio, su declaración, me quedé impactada de saber de que cómo era violada, no por una, sino por 4 o 5 personas a la vez. Se rescató. Lamentablemente en nuestro país no hay un refugio especializado para ese tipo de víctimas. Sí los hay, pero no hay el protocolo y la estructura para atenderlas. ¿No la hay realmente, Tere? Hay algunos refugios para víctimas. El tema de ella más bien era el tema de las adicciones. Ese era el tema. Porque no puedes juntar a unas con otras por lo mismo, ¿no? Ok. Y entonces Erika... la veían como un riesgo. Entonces, nos ayudó, la Procuraduría siempre nos negó el apoyo para ingresarla a un refugio, a un centro de rehabilitación. Entonces fuimos a buscar una persona y nos dio la mano. Ella de su propia bolsa nos ayudó a pagarlo, pero lamentablemente en ese lugar que ayudaron a las adicciones fue víctima de trata, fue en todas las modalidades. Trata de personas sexual, laboral, mendicidad. Y este caso inclusive fue nota de una noticia importante en nuestro país, porque gracias a que se detectó a una persona, lograron entrar a ese lugar que aparentemente era un centro de adicciones y no era un centro de adicciones, era toda una red de trata de personas donde desde los llamados padrinos abusaban de las personas que estaban ahí, ¿no? Del acceso que tenían a personas vulnerables y luego, después de abusarlas, las vendían. O sea, pedían dinero por ellas. Sí, las engañaban. A nosotros nos decían, como mamás, íbamos a las juntas. Bueno, por ejemplo, yo, en mi caso, no me dejaban voltear a ver a Erika. Para nada. Estaba en la salita donde hablaban y me decía, donde voltees a ver a tu hija, te corremos y ya no te dejamos verla. ¿Y por qué? Que no sé, que porque eran las reglas. Supongo que sería, no sé, psicológicamente hablando, por la identificación madre-hija, ¿no? Sí, claro. Esa conexión. Sí, porque en la mirada, en el gesto, es un grito de pedir ayuda, aunque no lo verbalicen, el lenguaje corporal también está ahí, también el dominio y el control. No, y una madre, vaya, no, los hijos no nos tienen ni que hablar, ahí está ya, la respuesta la tenemos nada más volteándolos a ver, ¿no? Y obviamente usted cumplió con lo que... Entonces, sí, lo que nos decían. Entonces siempre cuando íbamos, siempre nos pedían dinero, que porque ellas iban a ir a compartir otros lugares, a dar experiencias. Y ya viendo el traspaso después de que se hizo el operativo, pues ellos mismos las tenían haciendo zumba todos los días, como 3 horas diarias, para que tuvieran un super cuerpo excelente, porque ellas, esas personas se las llevaban a Cuernavaca, a Guanajuato, a Costa Rica, a prostituirlas, porque ya tenían los padrinos, ya tenían los contactos para llevarlas, para prostituirlas. De hecho, si no se hubiera hecho el operativo, ellas ya iban a estar ingresadas para la delincuencia organizada. Dios porque mío. Ahí está una chica de la delincuencia organizada que estaba trabajando con los padrinos y ya habían hablado para que se las llevaran a trabajar con ellos, con la delincuencia organizada a Veracruz. Bueno, Erika, después de algún tiempo, resulta embarazada. Y de hecho hay una nena, ¿no? Sí, de hecho ¿Quién la tiene? ¿Usted la tiene? Ahorita... ¿A su nieta? La tiene en los cuidados mi hermana porque yo estoy trabajando. Tiene 6 años la nena, que es la hija de Erika. Sí, fue producto de un abuso de uno de sus tratantes. Como pudimos la sacamos adelante porque esa persona se la quería quitar. Como pudimos la ayudamos, detuvieron a esa persona, ya no supimos de su fin.
Sí nos costó muchísimo trabajo que las autoridades voltearan a ver a Erika, porque siempre nos decían que a ella le gustaba esa vida, que le gustaba la vida de las drogas. Porque regresaba. Lo que Erika sufrió después fue el llamado síndrome de Estocolmo, que pues ya depende, ¿no?, de la persona. Sí, exactamente. Ella buscaba todos los días más violencia porque ella no podía vivir sin la violencia. Como se pudo, se rescató. Erika en un poco tiempo logró tener una pareja que la ayudó, que la apoyó con su hija, que la aceptó con su hija. Pero lamentablemente cuando Paula tenía 6 meses, Erika fue enganchada por otro tratante. Fueron varios tratantes, pero sí vivió muy difícil la situación. Y el último tratante se la llevaba a Toluca, la tenía en mendicidad completamente. Y para nosotros ha sido muy complicado porque el tema de las adicciones en este tipo de personas es muy complicado. Y aparte... sí, porque las hacen codependientes. Ahora, después ya, en julio del 2018, tengo entendido, desafortunadamente reciben la mala noticia de que tienen que ir a reconocer el cuerpo de Erika. Sí, más bien nosotros no sabíamos. Erika había sido enganchada para irse a Tijuana. Ajá. Una señora le lava el cerebro, que dice que iba a estar bien con su hijo. Erika, cuando nos habla, ya estaba en Tijuana. Y luego nos dijo que estaba muy bien, que hasta, por cierto, habló el muchacho con mi cuñado, que no había ningún problema. A las 3 semanas habla Erika y dijo que por favor ya no la buscáramos. Empezamos a detectar el número y estaba en una de las peores zonas de Tijuana, en el antiplano, a donde había puntos rojos de narcotráfico, narcomenudeo y trata de personas. Pero finalmente ella fue encontrada aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, porque, ¿cierto? Ajá, ella escapa. Ajá. Ella nos empieza a hablar por teléfono, no sé cómo le hacía para que la ayudáramos, porque esta persona la obligaba a prostituirla, la embarazó, le quiso quitar al bebé, la siguió hasta acá, hasta México para podérselo quitar, le empezaba a amenazar de muerte. Bueno, de hecho se lo quitó. No sabemos si las personas que se lo quitaron estaban coludidas con ella, porque creo que sí se conocían. Porque nació un varón aparentemente, sí, no sabemos y ese dónde varón está. pues no se sabe dónde está, y se dieron cuenta que ese varón fue producto del vientre de Erika porque ella estaba hospitalizada, ¿cierto? Con estallamiento de vísceras y no sé qué otras cosas. Erika logra escaparse de Tijuana, llega a la casa y nos dice que le ayudemos. Vamos a buscar ayuda al CEA, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Le niegan el apoyo porque ella quería protección, porque el mismo muchacho que la andaba buscando para el bebé fue hasta mi propia casa a buscarla, a amenazarla si no le entregaba el bebé. Mismo caso. Prácticamente mismo modo operandi, ¿cierto? Entonces Erika, pues con miedo, se sube en la casa y de repente se nos desaparece. Le faltaban 3 meses para aliviarse. Nosotros inmediatamente levantamos la denuncia de desaparición y dimos todos los datos de la persona y todo, porque mi sobrina tenía todos los datos de esta persona de Tijuana. Y cuando vimos, a mí me hablan por teléfono a mi trabajo que Erika se encontraba en el hospital Enrique Cabrera, que supuestamente había abortado. Y le dije, bueno, ¿cómo ver un aborto si tenemos los papeles que estaba embarazada? Le quedaba poco tiempo para dar a luz, y ya fue un nacimiento. Teníamos fotos y todo que realmente estaba embarazada porque no nos creían que estaba embarazada. ¿Ahí fue cuando perdió la vida? O sea, ¿perdió la vida en el hospital? No, entonces ya la empiezan a ayudar, supuestamente, se levanta la denuncia, la levantan, empiezan a buscar a las personas que le sustrajeron al bebé. Primero decían que estaba uno muerto y a la mera hora que no estaba muerto. Entonces hubo muchas contradicciones ahí. ¿Ella salió del hospital? Ajá, sí, se fue con nosotros y de repente ya cuando se hace todas las denuncias correspondientes, ella desaparece, la empezamos a buscar a donde sea. Y yo me acuerdo que era mi segundo día en el trabajo en el aeropuerto. Y me dice mi hermana, ese día me acuerdo que fue viernes, y me acuerdo que ese día empecé a sentir mucha tristeza, así como algo incomprensible. Ajá. Y entonces yo de hecho le dije a la muchacha que era mi jefa, le dije, oye, ¿me permites irme a mi casa porque me duele la vesícula? Me dijo, no, es que no tengo gente para que te pueda relevar. Dice, mejor mañana te vas temprano. Le dije, bueno,
Y entonces, como a la 1 de la mañana, empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi pecho y muchas ganas de llorar. Y cuando llegué a la casa me dice mi hermana, te tengo que decir algo. Digo, sí. ¿Tú crees? Dice Román que vino un señor a buscar a la familia de Dafne. Ni habían dado el nombre de Erika. Y que supuestamente estaba buscando a su familia, que porque se murió en su casa, perdió la vida en su casa. Y fue cuando se enteraron de y entonces empezamos a buscar y yo misma le hablé al Ministerio Público que me levantó la denuncia en la agencia y me dijo, no, ¿cómo crees, señor? Yo ya vi el cuerpo y no es su hija. Entonces mi otra hermana empezó a trabajar en la agencia de Benito Juárez, en la delegación, y le digo, sí hay una muchacha parecida a ella, pero no es más grande. ¿Quién la reconoció? Mi hermana, porque a mí no me dejó el Ministerio Público. ¿Y sí era ella? Sí. Desafortunadamente, la tragedia no paró aquí, sino que Claudia tiene otro hijo, de nombre Claudio, a quien le pido que pase, producción. Quisiera ser abogado para apoyar a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la trata de personas. Yo fui víctima de violación a los 12 años por parte de un vecino. Me querían secuestrar a Tijuana, pero no se logró este secuestro, esta raptación. Bienvenido. Muchas gracias. Después de lo vivido con tu hermana, tú sufres también una violación. Sí. A los 12 años de edad. Exactamente. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo lo has podido sobrellevar? ¿Cómo te has repuesto? Porque vienes además vestido como todo un abogado. O sea, y quieres ser abogado. Claro. Y yo espero que lo seas. Ojalá. Ahora, ojalá no existe. ¿Es o no es? Y yo creo que si ya te lo propusiste, pues ahora lo tienes que hacer. Lo tienes que ejecutar. ¿Cómo es que logras sobreponerte a todo esto que estaba pasando? Porque fue lo de tu hermana, luego fue lo tuyo, sé que caíste en depresión. ¿Cómo es que sales adelante? ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Con mucho gusto. Mucho que aprender en esta historia. Y en este caso, o en estos casos que estamos viendo y hemos presentado para ustedes, con el fin de sumarnos, señoras y señores, parar toda esta violencia, porque está en nuestras manos, si tenemos la información correcta y las autoridades de nuestro lado. Al regresar, nuestros panelistas van a exigir justicia, por supuesto, ante estos terribles delitos, y nosotros, por supuesto, que estaremos para apoyarle. Ahí está, código QR, y yo regreso, no se vayan. Se sabe que México produce 60% de toda la pornografía infantil mundial y durante el confinamiento, el consumo de este delito aumentó en 73%. Trata de blancas es nuestro tema de hoy y bueno, ahí tienen toda la información disponible y los teléfonos para que se comuniquen no solamente con nosotros como equipo, sino también con nuestras especialistas, quienes son expertas en llevar este tipo de situaciones y este tipo de temas. Hemos dado gráficas, hemos dado información, agradecimientos a los comentarios que están haciendo a través de las redes sociales, a NVP, a 10, a JM, que dice que es un tema indignante, pero muy importante, del cual casi no se habla. Sí se habla, pero no tan abiertamente como lo estamos haciendo en este caso. Gloria, no puede ser que exista gente que se dedique a esto y siga libre, es increíble, las autoridades necesitan hacer algo urgente al respecto. Sí, señoras y señores, pero nuestra denuncia, solamente nuestra denuncia puede terminar con la impunidad. Si no denunciamos, si nos mantenemos estáticos, si nos mantenemos con miedo, no pueden hacer nada las autoridades, porque si no hay denuncia ni hay delito que perseguir, ¿qué hacen las autoridades? Absolutamente nada. Bueno, son una cantidad. Carlos, excelente tema. Gracias por prevenir. No, gracias a ustedes por vernos, por sumarse y por dar sus opiniones. Claudio, compártenos brevemente lo que te pasó, porque no fue nada agradable. No, nada. ¿Qué pasó contigo a los 12 años? Pues lamentablemente fui víctima de violación por un vecino mayor que yo, 40 años aproximadamente la edad. ¿Denunciaste?
Tardé mucho porque tenía mucho miedo en denunciar. ¿Por qué? Miedo a mi familia, que le pasaba, como vivo con mis primas, que también fueran víctimas de violación mía. ¿Te amenazara? ¿Te Me amenazaba él? Me amenazó. Fue víctima yo de pornografía infantil, una red que hizo él de Facebook. Me hizo una cuenta a mi nombre y todo. Me enganchó con un tratante de menores de edad, pornografía infantil, que los vendía a Tijuana, Baja California. Él me vendió, mandó contenido mío, imágenes íntimas de mis genitales conmigo, muchos videos pornográficos, y ya tenía los boletos listos para que yo me fuera a Tijuana. ¿Cómo lograste escapar de eso? Me escapé de mi casa, pedí apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, paré en un albergue de la entonces Procuraduría General del Distrito Federal, se conoce Agencia 59. No dije que fui víctima de violación, también por el mismo temor, pero ahí entré a una cueva de terror, a ese albergue, porque pensé que me iban a ayudar. ¿Y no te ayudaron? No, al contrario, me golpeaban los policías de investigación, me llevaban al psiquiátrico, eran mandados por altos funcionarios, por la misma fiscal y la misma encargada del MP, me golpeaban y me llevaban constantemente al psiquiátrico diciendo que yo era un paciente con esquizofrenia, que me tiraba al piso, me medicaban con 3 dosis diarias, con varios medicamentos. Es un doctor, que es un ángel, por supuesto, debe ser un ángel, quien se da cuenta que tú estás ahí indebidamente, injustamente, y quien dice, este niño no debe estar aquí, tiene que ser regresado con su mamá. Sí, mira, yo le dije al Ministerio Público que no quería regresar con mi familia, porque cuando presenté la denuncia, denuncié a mi familia prácticamente, por el mismo temor de la violación. Yo no quería contar el momento de la violación. Ah, estabas evadiendo. Estaba evadiendo, exactamente. Me llevan con el DIF, pero el DIF me revictimiza. Y pues me revictimizaron diciendo que no era víctima y tardé tiempo en declarar que fui víctima de violación. ¿Es verdad que intentaste quitarte la vida? Fue en el albergue porque pensando todo lo que había vivido, mi hermana, yo, y pues sí, intenté quitarme la vida, suicidarme con un pantalón. ¿Te arrepientes? Sí, mucho, mucho. ¿Quieres ser abogado? Sí, claro. Pues espero que lo logres. Ojalá. Y digo, yo estaría aquí 1 hora más platicando con él porque hay muchísima información que compartir de su historia. Simplemente lo quisimos presentar brevemente para que vean que quienes hayan sido víctimas de ese tipo de delitos pueden salir adelante. Por supuesto que tienen que denunciar y sobre todo que les quede bien claro que cuentan con nuestro apoyo. Tere, conclusión. Bueno, el delito de trata, como las formas de explotación, de verdad, deben de tenerse muy presentes. Debemos de ser un observatorio ciudadano. Muchísimas veces en las empresas tienen que cuidar su línea de producción desde sus proveedores, sus manufacturas, porque muchas veces provienen de lugares donde hay una explotación laboral. Tenemos que ser observadores cuando llegamos a algún lugar. Hay que hacer un observatorio ciudadano. Así es, y bueno, ahí están los números de Tere por si necesitan contactarla. Y Blanquita. Pues agradecer que se hablen de estos temas primero. Segundo, generar prevención en las familias, ¿no? Tanto niños como niñas pueden ser víctimas de abusos y de trata. Adolescentes también, ¿no? No pensar que por la etapa, porque dejen de hablar o porque se aíslen, no les vamos a poner atención. Y también hacer un llamado para que las autoridades hagan lo suyo y que la gente se anime a denunciar, que eso es muy importante. Así es. Para no tener miedo y poder mejorar en esto que es para todos. Yo les agradezco que hayan estado aquí, espero que no sea la primera vez y que se repitan muchas otras, tantas cuanto el público nos lo pida. Por supuesto que contamos con ustedes para ayudar a nuestros panelistas hoy. Por supuesto. Cuentan con nosotros, gracias por venir. Gracias porque a pesar del miedo tienen el valor de estar aquí. Gracias por contarnos esa historia tan triste de la cual todos tenemos que aprender y entender que Erika hoy está en un lugar del cual no tiene ya más sufrimiento. Gracias y que seas un gran abogado. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Y en su casa, yo solamente puedo desearles que todo lo bueno te siga. Que en verdad te abrace, pero te abrace bien fuerte.
¿Y sabes qué? Que permanezca contigo, que no se vaya jamás. Nos vemos mañana. Es una cita, 5 de la tarde, Imagen Televisión, su foro. Hasta mañana.